Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Le damos las gracias al Señor porque nos permite entrar en este momento a su presencia y poder también llevar la palabra para confortarnos en el corazón en estos momentos en los cuales sentimos a veces que las angustias, las tribulaciones y todo ello a veces nos alcanzan. Pero Dios, que en su inmenso amor y en su inmensa misericordia nos permite llegar a este momento. Así que la gloria sea para el Señor y le damos también las gracias en este momento a cada uno de ustedes que están conectados a través del internet. Le damos las gracias al Señor porque nos da esta bendición de poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Gracias por estos medios que el Señor también nos permite y también adorarle y bendecirle al Señor. Hay un pasaje muy hermoso en el Evangelio de Lucas, en el último capítulo de este Evangelio, que es el capítulo 24, en el versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Padre, haz prosperar esta palabra, que caiga en tierra fértil, al 100, al 60 o al 30, conforme sea tu voluntad. Que llene el corazón de aquel que se encuentra vacío, que supla esta palabra. Oh Dios Todopoderoso, tú eres el que nos llena. Tú eres, Señor, que tu presencia está aquí con nosotros. Tu presencia llegue en ese corazón angustiado, en ese corazón triste, que pueda llenar esta palabra tuya, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo nos envuelva. Gracias, Dios mío, por lo que está usted haciendo, Señor. Tome todo el control del principio hasta el final. Que sea usted hablando, Señor. Gracias, gracias por este momento tan especial. Gracias, Dios mío, porque esta palabra nos edifica. Gracias, Dios eterno, porque toda su presencia está aquí. Su presencia está llegando a ese hogar. Su presencia está llegando en ese hombre, en esa mujer. Muchas gracias, Dios mío. Gracias por este momento tan lindo y tan precioso. Gracias, gracias, mi Señor. Estas palabras eran de dos discípulos del Señor. A ellos le dijeron que se quedara con ellos. En este capítulo 24 del versículo número 13 nos da un relato muy interesante. Dice que he aquí dos de ellos iban el mismo a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estos dos eran seguidores de Jesús, pero ellos, de haber visto los acontecimientos que habían pasado, ellos estaban decepcionados, tristes, y tanto así que ellos ya habían decidido ir a esa aldea. Dice la palabra de Dios que quedaba a 60 estadios de Jerusalén. Esa es una distancia de 11 kilómetros. Y ellos decidieron irse. Pero en ese momento que ellos iban platicando, hablando, dice en el versículo número 14, ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
la tristeza que los embargaba a ellos, el dolor que ellos sentían, hacía de que la situación fuera más letal, y no es poco. Era el acontecimiento más triste. ¿Por qué? Porque su amigo, su maestro, lo habían crucificado. Su maestro lo habían latigado. Le habían puesto una corona de espinas. Y todo esto para ellos era triste. ¿Y qué era lo que ellos decían? Que se murió, mataron a nuestro maestro. Que podemos también nosotros estar pasando por un momento similar de tristeza, de dolor, de angustia, y podamos llegar a decir: todo se terminó, se acabó. ¿Para qué continuar a hacer lo mismo? ¿Para qué seguir? Quizás en nuestra mente se atraviesan esos momentos en los cuales nosotros decimos: ya no hay solución. ¿Para qué vivo? Por quien yo me desvelaba, por quien yo estaba ahí, y ahora ya no está. Pero déjeme decirle en esta hora que Dios tiene grandes propósitos. Estos discípulos de Él no eran los apóstoles, estos eran otros, porque Jesús tenía muchos seguidores. Y estos eran unos discípulos porque recibían enseñanza. Pero aún ellos, viendo que todo se había terminado, se van para esta aldea llamada Emaús. Era tanta la tristeza que no se dan cuenta de que ahí va alguien en el camino donde ellos van. Y Él se les acerca a Jesús. En esta noche también Dios quiere decirle que a través de ese problema o de esa dificultad, ahí está también Él. Ahí está Jesús. Jesús está a su lado. Jesús no nos ha abandonado. En el problema, en la dificultad, en el dolor, en la muerte, Dios está allí. Jesús está ahí. Jesús está en el camino, en el momento del dolor, en el momento preciso, aunque usted no lo sienta, pero Jesús está a su lado. Jesús en ese momento se les acercó y comenzó a caminar con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El Señor también tiene propósitos. A veces nos pone una venda para que nosotros no alcancemos a ver, porque Dios quiere que reaccionemos, que veamos que Él está ahí, que nuestra fe debe de aumentarse y poder sentir que el Todopoderoso en esos momentos de angustia, de debilidad, de tristeza, donde nadie puede llenarlo, Dios está en ese momento. Los propósitos de Dios eran que ellos reaccionaran un momento, pero no el dolor, la tristeza de que había muerto su maestro, que lo habían matado. Eso era el dolor más triste para ellos. Las esperanzas, las expectativas que ellos tenían. Tal vez en los momentos que ellos llevaban y miraban los milagros, y ellos veían las enseñanzas que les había dado su maestro, y ahora el acontecimiento que pasó, el silencio, que aquello que ellos iban conversando era tan impactante para ese momento. Pero dice en el versículo número 17, y Él les dijo, mire qué lindo cómo comenzó el Señor cuando Él se les acercó. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aleluya. El Señor les está diciendo estas preguntas. Así comienza Él la conversación. ¿Qué pláticas que son estas que tenéis entre vosotros? ¿Qué nosotros decimos hoy en estos momentos que estamos pasando de esta pandemia? No solo hablamos del coronavirus, no solo hablamos de las muertes que están sucediendo, no solo hablamos de que la economía está baja. ¿Qué es que hablamos? ¿Qué decimos?
¿Qué estamos haciendo? Nuestras conversaciones que son, y en otras cosas hablamos de lo que está en las redes sociales, del chisme primero, de aquello que está pasando, lo que está sucediendo de la otra, y no nos detenemos en un momento a hablar con Él. Y por eso el Señor les pregunta: ¿y qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Mas ellos respondieron, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Esas respuestas muchas veces nosotros también las decimos, y que no se da cuenta de lo que está pasando, y que no se ha dado cuenta de que mi familiar murió, que no se ha dado cuenta que está enfermo, que no se dan cuenta de lo que estoy pasando. Oh Dios, te has olvidado de mí, no me respondes cuando yo clamo. Muchas veces estamos ahí nosotros, insistiendo, diciéndole cosas al Señor. Ese momento para ellos, el Señor ya lo sabía, Él sabía la respuesta, pero quería que ellos reaccionaran en ese momento. Y quizás la fuerza de aquellos cuando le dice: bueno, y tú, forastero, que no sabes si fue un gran acontecimiento que se dio en Jerusalén, que no has visto tú, solo eres tú. Qué raro si esto ha sido públicamente lo que ha sucedido. Entonces dice el versículo 19, y Él les dijo: ¿qué cosas? Aleluya, porque siempre el Señor quiere a nosotros también que reaccionemos, porque estamos enfocados solo a ver las cosas negativas, solo estamos enfocados a ver las circunstancias. Por eso es que muchas veces nosotros fallamos, porque solo estamos viendo los problemas. ¿Por qué? Porque no vemos al Dios Todopoderoso, no vemos al Dios de la gloria, no vemos el que puede solucionarnos el problema, y comenzamos a ver los problemas que están ahí, las circunstancias, y hay otro límite más, y decimos: hasta aquí, ya no podemos. Y por eso el Señor le dice: ¿qué cosas? Como quien dice: ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Y de qué cosas son? Y entonces viene Él y le dice, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Este varón llevaba las buenas nuevas, resucitó a muertos. Uno que tuvo 4 días en la tumba, lo resucitó con gran poder. Resucitó a una niña y hizo milagros extraordinarios. Y ahora lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Esto es lo que ha pasado. Pero nosotros, le dicen ellos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Eso es lo que nosotros esperábamos. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Esas son las cosas que nosotros a veces tenemos. Y empezamos a decir: Dios mío, yo tenía la esperanza en usted. Usted era el que me iba a hacer el milagro, Señor. Pero ahora todo se acabó. Todo. Ya no tengo más. Usted, el Todopoderoso, el que le hizo el milagro a fulanita, que yo he estado allá en la iglesia y he visto cuántos milagros ha hecho, pero de mí usted no se ha acordado. De mí no se ha acordado usted. Y comenzamos nosotros a sentirnos frustrados, porque estamos enfocados a ver el problema y no a ver quién lo resuelve el problema, que es Jesucristo. Ahí estaba a la par Él, el que les podía solucionar el problema. Estaba a la par con ellos caminando. Pero Él en ese momento reaccionando de lo que ellos atentamente le estaban diciendo. Y Él les dice a ellos: estas cosas son las que ustedes por eso están tristes. Pero dicen ellos en el versículo 22:
Aunque también, le dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Qué nos da estos versículos a nosotros? En este momento que estamos pasando, y usted dice, bueno, Señor, yo sé que usted es maravilloso y que me ha hecho estos milagros, pero hoy este problema, esta dificultad, hoy no me la ha resuelto, Señor. Bueno, yo pensaba de que cualquier cosa que pidiere, y yo se lo pido en el nombre de Jesús, el Padre me lo va a dar. Pero esta palabra no se ha hecho efecto en mí. Pero allá hablan de que están haciendo milagros grandes. La que es estéril ahora está embarazada, y yo no, yo aún continúo, y ya tengo varios años, y estar pidiendo todo esto y usted no me lo da. Se le ha olvidado que Dios tiene el poder, que Dios ha hecho las cosas maravillosas, porque para Él no hay nada difícil. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Dice el Señor. Para Dios no hay nada imposible, le dijo el arcángel Gabriel a María. Porque la que era estéril, la anciana Elizabeth, tu pariente, está embarazada y ya tiene 6 meses. Aleluya, porque ese es nuestro Dios. Él no se olvida de nosotros. Somos nosotros los que pensamos que tenemos la razón, que somos nosotros los que estamos buscando las cosas a nuestro beneficio. Pero Dios tiene un propósito y nos va a llevar para que nosotros también reaccionemos en los momentos de prueba y no nos alejemos de Él, sino que nos sostengamos como viendo a Él, al Todopoderoso, poniendo la mirada. Él está aquí con nosotros. Si usted lo cree, usted lo sabe. Pero a veces hay una duda, algo que entra y se mete y empieza a desfallecer. Pero esta esperanza de ellos, todavía estas mujeres dijeron que lo vieron. Unos ángeles, y le dijeron, ¿y por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y le fueron a contar. Aquellos fueron, pero dicen ellos, pero a él no le vieron. A él no le vieron, vienen con ese cuento. Y el Señor comienza a decirles, cuando escuchó eso, y razón tiene el Señor, razón tiene, porque nosotros a veces estamos escuchando palabras, estamos viendo las maravillas del Señor, estamos viendo de que a quien le hizo el milagro, también a mí me lo va a dar, porque Él es fiel, Él cumple sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer, y lo va a hacer cuando Él diga, porque Él es Dios. Amén. Usted y yo debemos de estar quietos, pacientemente esperando al Todopoderoso, pero debemos de despojarnos de todo aquello que nos conecta a la vieja naturaleza, que nos conecta a muchas veces solo a ver la tristeza y el dolor, y solo vemos los acontecimientos más rápidos, las soluciones rápidas. Pero las cosas, cuando uno busca al Señor, pacientemente debe esperarle. El Señor muchas veces va a reaccionar rápido y nos va a dar los milagros rápidos. A otros no, los va a hacer años tras años tras años. Y otros los va a llevar a su presencia. ¿Por qué? Porque son los propósitos de Dios en los momentos que Él tenga. Y por eso le dijo, entonces Él les dijo, oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En lenguaje actual dice tontos. ¿Por qué no entienden? Porque son tardos para entender lo que el Señor ha dado, lo que han dicho los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionan tarde? ¿Por qué no leen las escrituras? ¿Por qué? Entonces Él le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, le declaraba entonces las escrituras. Le declaraba las escrituras. Ellos iban en el camino. Puede imaginarse usted 11 kilómetros. ¿Cuántas horas iban caminando? Y el Señor tuvo la oportunidad de darle toda el Torá. Le dio las escrituras desde Génesis, aleluya, de los profetas mayores y de los profetas menores. Gloria a Dios, se las explicó. Les explicó las escrituras. Así dice la palabra de Dios. Y qué hermoso es en esto que nosotros también podamos ver las maravillas que el Señor tiene. ¿Y sabe qué? Cuando llegaron a aquella aldea a donde ellos iban, Él hizo como que se iba lejos. Ese momento que nosotros a veces pensamos, el Señor parece que no está conmigo. Cuando ellos iban en ese momento y les hizo reaccionar sobre esa palabra, ellos sintieron algo que en su interior que cambió. Cuando ellos vieron que Él iba y que pasó de paso como que iba para otra aldea, ellos le dijeron, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y este es el tema de ahora. Este es el tema, quédate con nosotros porque se hace tarde. Quédate, Señor, con nosotros porque se hace tarde. Porque hay momentos de prueba, momentos difíciles, Señor. Y sabemos, Padre, que solamente usted es el único. Aquellos le obligaron porque había un momento de prueba en ellos. Cuando escucharon, era necesario que pasara. Esto provocó la invitación en Jesús para que Él entrara a su casa. Le invitaron en ese momento. Ese quédate significa quédate de súplica. ¿Cuántas veces usted ha invitado a Jesús? No solo llegamos para pedirle, no solo llegamos para decirle, dame aquí, Señor, ayúdame, sáname, restáurame. ¿Ha invitado a Jesús usted, como lo dijeron estos dos, Cleofas y el otro que le acompañaba? Hemos hecho eso. Estos son algo semejante a nosotros, porque sabemos de las escrituras, leemos de ellas, estamos escuchando cultos, cantamos, le alabamos, le adoramos, hasta nos sabemos de memoria versículos, pero jamás hemos invitado a Jesús como estos. Somos como ellos, pero en el momento que ellos sintieron que le habló, pudieron decirle, quédate. Esa súplica, quédate con nosotros porque se hace tarde. El Señor vio esa petición de ellos. Ese quédate significa esa aspiración de conocer más. Ese quédate significa la sencillez de decirle, enséñanos más de lo que estás hablando. La tristeza nos embarga porque el maestro lo mataron, lo crucificaron. Ahora que tú nos estás hablando de esto,
nos envuelve, nos arde el corazón, nos vulca todo. Esa profundidad. Y es algo que poco se pide, pero que en esta hora nosotros podamos decirle al Señor: quédate, Señor, con nosotros. En estos momentos de prueba, en los momentos del dolor, podamos decirle al Señor: quédate con nosotros, quédate, Señor, quédate con nosotros. Allí donde está esa madre, al lado de ese hijo que está agonizando, y que le pueda decir ahora: Señor, quédate con nosotros. Quédate aquí con nosotros. Aquel que está desesperado y no haya qué hacer, hoy puede decirle al Señor: quédate con nosotros. ¿Y sabe qué sucede en ese momento? Cuando Él decide entrar con ellos. Aquella casa, en aquel lugar que estaba preparado y listo. Y Él se sienta con esa autoridad que a Él le caracteriza, porque se sentía familiar con ellos. Y cuando entra y ya están sentados a la mesa, el Señor toma el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Me imagino que en ese momento, cuando están preparadas y está lista aquella mesa, está todo allí en ese momento cuando le invitan a que entre, y Él ya sentado a la mesa y está ahí servido. Él toma el pan y ellos vieron eso. Lo toma igual que el maestro. Lo toma y ahora lo bendice. Y quizás aquellas expresiones, porque la palabra de Dios no lo registra, pero Él ha de haber elevado la mirada al cielo y tomado el pan y haber dicho: Padre, Padre mío, bendice estos alimentos. Allí se le empezaron a ellos y reconocieron que Él era el Hijo de Dios, el resucitado, aquel que estaba crucificado y que hace 3 días habían pasado estas cosas. Ahora estaba con ellos sentados a la mesa y se los dio, dice, lo partió y se los dio. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios: les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Aleluya. Nuestro Dios está con nosotros. Él es el Todopoderoso. Él se lo dijo a sus discípulos antes de partirse. Él les dijo cuando llegó y los visitó. Ahí estaban los 11 en el lugar que le habían dicho las mujeres: vayan al lugar donde el Señor les dijo. El Señor les dijo que estuvieran ahí ustedes juntos, y ahí llegaron. Y el Señor se les presentó, y la respuesta de ellos es algo muy maravilloso que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo número 18. Y les dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Esa palabra los hizo reaccionar a sus discípulos en ese momento. Estos varones, cuando recibieron esa noticia, para ellos era grandioso. También nosotros en esta hora podemos ver que Dios está a nuestro lado. Ellos no se podían imaginar que había algo más grande que el Señor Dios Todopoderoso, que caminaba con ellos. Pero ahora ellos pudieron reaccionar y decir: Él es el que está aquí con nosotros. Él está aquí con nosotros. Él está ahí en su situación, en su problema.
porque para Él está a nuestro lado. Él jamás nos ha dejado solo. Y sabe que allí en Mateo, cuando Él le da esa noticia también, y le dice en el número 19 versículo, le dice: por tanto, le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardaren todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días yo estoy con vosotros. Eso les dijo a sus discípulos. Ellos sí entendieron y ellos comprendieron. Y por eso los mensajes de estos hombres han hecho transformar el mundo. Hoy también usted y yo tenemos que hacer como estos hombres. Reaccionaron, sí, reaccionaron. El Señor les dio el conocimiento y en este momento ellos pudieron llevar y decirle a los discípulos: hemos visto, Él ha estado con nosotros, Él entró a nuestra casa, Él vive, Él está vivo, nosotros lo vimos. Esa fe que ellos actuaron ahora, esa misma es la que debe de provocar en nosotros. Dios está a nuestro lado y Él lo que quiere es que usted y yo continuemos formando ese carácter que Dios ha preparado en usted y en mí. Levántese, dé fuerza, siga adelante, no desmaye, lea la palabra, no se descuide de ella. El Señor les hizo ver que grande es Él y que está a su lado, que no nos ha dejado. Estos momentos son cruciales para nuestra nación del Salvador, para las naciones del mundo. Son cruciales. Pareciese que Dios no está ahí, pero les acabo de leer que Él no nos ha dejado solos. Él está a nuestro lado. Aunque usted mire la dificultad, la angustia y el dolor, el Señor está a su lado. Por eso invítele a que se quede con nosotros. Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Cristo viene pronto. Ya no hay más que decir. Cristo ya está a las puertas diciendo: pronto me he de levantar. Esto es grande y maravilloso. Y dice, ya para finalizar, cuando ellos llegaron, entonces, en el versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y le testificaban. Qué grande es el Señor, que hace esas maravillas para con nosotros, y que podemos decir: Él es el Señor. Él ha disipado toda sombra. Él está en el camino juntamente con nosotros. Por Él tenemos luz. Esa luz bendita que irradia ese amor tan grande. Quédate, Señor. Quédate, Señor, que se hace tarde. Que nuestro corazón sea abierto para que Él more en nosotros. Si usted no le ha conocido al Señor, a este Cristo que tiene todo el poder, ábrale su corazón, hágalo su único y suficiente Salvador. Él es el único que puede llenar su corazón. Él puede llenar el vacío. Él puede llenar ese dolor que usted tiene. El Señor puede obrar en su vida. Solamente invítele
que se quede en su corazón, que se quede en su vida. Solamente haga eso, que haga un lugar permanente, que su corazón sea la morada para recibir al Espíritu Santo. Hágalo en esta hora, acéptelo al Señor como su único y suficiente Salvador. Ya no hay más tiempo, ya no hay más, solamente de abrirle el corazón al Señor y decirle: acéptalo, acéptalo. Aunque la sombra de la noche esté ahí, se aproxime, aunque el enemigo llegue con mucha fuerza y quiera destruirle, el Señor está ahí y Él pelea las batallas. Él está a su lado. Él no lo ha dejado solo en el camino. Es más, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, solo Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el Todopoderoso. Recíbale como su único y suficiente Salvador. Y dígale: Señor Jesús, abro mi corazón para que tú reines en mi vida. Perdóname de todos aquellos pecados, de aquellos que son ocultos, Señor, y que solamente usted los conoce. Hoy los deposito en tus manos, Señor, y abro mi corazón para que seas el único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y en aquel día que me llames a tu presencia, ahí, y cuando sean abiertos esos libros, ahí está mi nombre. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Si usted ha hecho esa oración ahí en su hogar, yo le invito a que escriba ahí en la página de la iglesia, ahí en YouTube, que usted ha recibido al Señor, que usted le ha abierto su corazón. Nosotros estaremos orando por usted, pero queremos conocerle y a través de ello, de su nombre, para que el Señor lo fortalezca y le dé el crecimiento espiritual. Y por aquellos que también de alguna manera han retrocedido y no han querido salir adelante, hoy es un momento también de reconciliarse y de ponerse a cuentas con Dios. Ya no hay más. Él está en el camino. Él le toma de la mano y lo dirige y lo guía y lo lleva por los senderos de luz y de bendición. Él le ama. También hágalo conocer. Juntos y unánimes intercedemos, orando unos por otros. Estos son los momentos especiales. También en este momento queremos orar por aquellos que están atravesando por el valle de lágrimas, de dolor, de angustia. También ahí incline su rostro. El Señor va a hacer milagros extraordinarios. Él está en el camino. Él está en medio del dolor, en medio de la angustia. Ahora invítele a Él a que llegue a su hogar. Recíbale. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Sabe que estamos en la última iglesia, la de la Odisea, y Él está allá afuera llamando a su puerta. Pero dice que si abre la puerta, Él entrará y cenará. Lo mismo que hizo con estos, con Cleofas y su amigo y su compañero que iban en el camino de Emaús. Solo hubieron horas para que abrieran su corazón. Hoy también usted tiene esa oportunidad. Ahora ábrale, invítale al Señor que pose en su casa. Y si hay algún enfermo, Él lo va a sanar, como lo hizo con la suegra de Pedro cuando llegó a su casa. Ahí la vio postrada, con fiebre, y el Señor se le acercó y reprendió esa enfermedad. Él reprendió esa fiebre, y dice la palabra que en ese momento, al instante, ella recibió sanidad y se levantó y le servía.
Aleluya. También ese Jesús, el que le estoy predicando, Jesús de Nazaret, Jesucristo, nuestro Señor. Invítele a que llegue a su casa. Invítele. Y si ahí están esos enfermos, el Señor los va a sanar. Porque Él está ahí en este momento. Él está ahí con usted en este momento. Si usted le invita a que entre, como le dijeron aquellos, quédate con nosotros. Ya se hace tarde, ya declina este momento. Se hace tarde, Señor. Llega a mi casa. Ahí está mi familiar que está contaminado con ese COVID-19. Pero tú tienes el poder para sanarlo, para que esos pulmones sean limpios. Ahora, Señor, quédate con nosotros. Sana a mi familiar. Ahí está, Señor. Oh, Padre mío soberano, llegue a ese hogar que está triste, ese hogar que está lleno, Señor, de tristeza, porque le embarga el dolor. Ahora, Padre, llegue donde ellos, consuélelos. Oh, Dios mío, gracias. Gracias por poner la mirada en cada hogar. Gracias, Dios mío, por cada familia donde usted está ahí visitándoles, porque le han invitado a que entre a su casa. Gracias, Altísimo Señor. Gracias por lo que estás haciendo en este momento. Gracias, Señor, porque está ahora restaurando, sanando. Muchas gracias, Señor amado. Tú eres el sanador. Tú eres Jehová Rafa. Tú eres el médico por excelencia. Cualquiera que sea la enfermedad, el Señor ahí está en este momento en su casa. Él tiene el poder para restaurarle. Gracias, Señor. Oh, gracias, porque usted está aquí en este momento. Gracias, Señor, porque usted está ahí, Señor, resolviendo ese problema que está en esa casa, poniendo paz. Si ahí hay odio, el Señor pone amor y se reconcilian muchos. Gracias, Dios mío, por lo que está haciendo. Gracias, Dios, porque está contestando esa petición, esa súplica que le está haciendo esa madre. Muchas gracias, Señor. Quizás te está implorando ahora por su esposo. Oh, Dios mío, muchas gracias porque está haciendo ese milagro. Muchas gracias, Dios mío, porque usted está aquí. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque usted es el Todopoderoso, porque usted tiene un plan perfecto. Oh, gracias, Señor, porque usted ha designado. Sí, Padre mío soberano, usted tiene un propósito con esa familia que hoy le ha invitado a que llegue a su casa. Muchas gracias, Señor, porque está sanando de cualquier enfermedad. Oh, Padre, gracias. Si ahí hay problema, Dios mío, económico, oh Dios, el Señor es nuestro proveedor. Ahí está Él proveyendo lo que necesita. Solamente crea lo que Él está haciendo. Él está actuando en poder. Él está actuando ahora, haciendo ese milagro. Solamente póngaselo, deposíteselo. Dígale al Señor: gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy se quitó esa venda de religión. Se quitó esa venda que tenía, porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que nos da vida. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. De ti viene mi socorro. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esa sanidad. Muchas gracias por esa restauración. Gracias, Señor, por lo que está haciendo en mi vida, en la de mi familiar. Muchas gracias. Le alabamos, le adoramos y le bendecimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábele al que vive, alábele al Todopoderoso. Él está con nosotros. Le adoramos y le bendecimos. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.